Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Bienvenidos todos a Ten un Día Seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte aquí, doctor. En el episodio de hoy vamos a revisar un concepto que usamos muy frecuentemente, diario me atrevería yo a decir, pero cuyo significado es mucho más complejo de lo que parece, no es tan fácil comprenderlo, y es el riesgo. Cuando usamos la palabra riesgo, suena muy familiar. Hablamos de riesgos financieros, hablamos de riesgos de seguridad e incluso hablamos de riesgos en un deporte extremo, pero ¿realmente entendemos de dónde viene este concepto? ¿Qué es lo que implica? Y en palabras de Lelutiers, no me asuste el acertijo. La verdad es que la conceptualización del riesgo ha sido un tema de debate eterno. Durante siglos se ha hablado de esto y para sorpresa de muchos, el término no tiene un origen claro y único. Bueno, y antes de comenzar queremos agradecer sus correos y comentarios, en especial los de Rosa Guarneros del Estado de México, Álvaro Calderón desde Vancouver que nos escucha en Canadá, Zacarías Huicochea de Querétaro. Sus ideas y comentarios nos retan a trabajar con más entusiasmo en la producción de este podcast. Y precisamente José Luis, el usuario Safety and Sound, nos envía una pregunta. Ante el problema de los huracanes y las inundaciones que se están presentando en nuestro país, ¿existen tecnologías como drones, satélites, apps que están siendo implementadas en operaciones de protección civil en México? Y ¿sabes qué, Safety and Sound? Precisamente para responder a esa pregunta estamos trabajando ya en 2 episodios que abordan las preguntas las respuestas al tema que nos planteas. Uno es una entrevista a un director general de lujo. Tenemos una entrevista con el director general del Senapred en la que podremos conocer de primera mano, explicado por un experto, las investigaciones y tecnologías que se están desarrollando en nuestro país para tener un México más seguro. Además, vamos a tener otro episodio dedicado a la geoinformación, que es la disciplina que se encarga de los datos y conocimientos relacionados con la superficie terrestre y sus atributos, abarcando mapas, datos geográficos, tecnologías espaciales que se utilizan para distintas aplicaciones como la navegación, la planificación urbana, el monitoreo ambiental y la gestión de desastres. Así que sigan escuchándonos porque esto se va a poner muy interesante. Ya tuvimos la oportunidad de estar en la oficina del ingeniero Guevara, el director general del Senapred. Fue una experiencia realmente increíble. Ya viene pronto este capítulo, no se lo pierdan. Y no solo, perdón, no. Dale. Es que no solo increíble, fue súper divertido, un individuo súper accesible, una gran persona con un conocimiento brutal que nos hizo sentir en casa en el Senapred. Fue increíble. Fue una experiencia que tenemos que repetir, doctor. Espero que sí. Ojalá nos invite de nuevo. Seguro que sí. Estén pendientes de estos episodios que prometemos responderán sus preguntas y nos permitirán ampliar nuestros expertise en estos ámbitos de la seguridad. Hola estimados oyentes donde quiera que estén. Soy Paula Ugalde y antes de que José Luis y Sergio nos lleven al corazón de este episodio, quiero invitarlos a un breve viaje en el tiempo, para así entender el origen de una palabra que define nuestro mundo moderno, el riesgo. En la Edad Media, las catástrofes se atribuían a la voluntad divina o al destino. El ser humano no se sentía responsable, no existía la idea de que pudiéramos influir en el futuro. El término riesgo tiene orígenes debatidos. Algunos lo vinculan al latín resecum, aquello que corta, otros al árabe risk, don divino. ¿Es entonces el riesgo algo que hiere o algo predestinado? El gran cambio llegó con el Renacimiento y el humanismo, donde el hombre pasó a ser el centro. Con las matemáticas y la teoría de la probabilidad en el siglo XVII,
la incertidumbre se volvió medible gracias a Pascal y Laplace. Y con la revolución industrial, el riesgo se ligó a la ganancia y la pérdida. Inversiones, comercio, mercados. El riesgo dejó de ser un misterio y se convirtió en una herramienta para planear el futuro. Hoy entendemos el riesgo como algo que podemos calcular, gestionar y en parte controlar. Con esta perspectiva histórica, los dejo con José Luis y Sergio para explorar sus implicaciones en el mundo moderno. Hasta la próxima cápsula. No hay duda entonces, el riesgo es un concepto que definitivamente ha evolucionado. De hecho, esa evolución ha dado lugar a varios enfoques, pero que a menudo se encuentran en conflicto. Y es un conflicto, Sergio, que vemos todos los días. En un lado del RIC podríamos pensar que tenemos lo que podríamos llamar el enfoque tecnocrático o cuantitativo del riesgo. Y fíjate que es el que la mayoría de la gente asocia con la palabra, ¿no? Es el riesgo pensado como un cálculo matemático. Vamos a imaginarnos a un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero civil que diseñó un puente, y parte de su trabajo será calcular la probabilidad de que ese puente falle bajo ciertas condiciones, como un sismo de determinada magnitud o vientos con ciertas características. Y a partir de ese cálculo, él se encarga de diseñar el puente, obviamente para que resista ese escenario. Y es un cálculo finalmente, hay un proceso matemático al respecto, es una relación de causa y efecto. Para este enfoque, el riesgo se define como dos variables, o se define por dos variables. Por un lado, la probabilidad de que un evento ocurra y por otro lado, el tamaño del daño o la pérdida que causaría. Por ejemplo, la probabilidad de un tsunami en una zona costera versus el costo económico que tendría por la infraestructura y las propiedades. Es muy objetivo, es muy medible, el riesgo es muy medible. Y bueno, ese es el enfoque dominante, ¿no? Pero se utiliza, por ejemplo, los actuarios en las compañías de seguros lo utilizan para poder calcular las primas de los seguros de vida o de automóviles, saber cuánto te van a cobrar, ¿no? También lo usan los epidemiólogos de forma que puedan estimar el riesgo de propagación de una enfermedad. Y es un enfoque que busca la optimización económica, también busca la eficiencia, cuyo objetivo será minimizar la pérdida esperada. Y bueno, todo esto suena muy interesante, José Luis, pero la realidad es que tú eres un experto en esto y me encantaría que nos ayudes a comprenderlo más fácilmente. ¿Cómo es que se hace esto? Parece complejo y la verdad es que sí lo es. Tiene un tema ahí interesante. Pensé que me ibas a decir que no lo es tanto, ya no, valimos. La noticia buena es que sí lo es, y es lo que lo hace muy interesante, porque no es algo subjetivo, no es algo imaginativo ni de percepción, es algo perfectamente objetivo. Cuando yo doy cursos de especialización en análisis de riesgos en la universidad, me dicen, es que las metodologías son subjetivas. Digo, no, están basadas en principios científicos y matemáticos profundos, lo cual lo hace completamente objetivo. Creo que aquí vale la pena echar historia. A mí me encanta la historia. Entonces vamos a viajar a una taberna en el sur de Italia en 1420. El escenario me va gustando. ¿Te va gustando? Una mesa, unos tarros de cerveza. Me va gustando más todavía. Dos individuos jugando dados. Echando dados y jugando. Y ahí están jugando los dos dados. De un lado de la mesa está Luca Pacioli. Luca Pacioli, para los contadores es muy conocido porque se le conoce como el padre de la contabilidad. Él inventó la contabilidad de dos de cargo y abono, ¿no? Y se le conoce como tal. Pero fue un matemático interesantísimo y le enseñó las tablas de multiplicar al señor que está del otro lado de la mesa, que ese es más famoso, se llama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci aprendió las tablas de multiplicar porque se las enseñó Luca Pacioli. Y eran grandes amigos y jugaban en la taberna y jugaban dados. Yo le estoy poniendo novela para que sea más sabroso, pero así fue. Y estaban jugando dados, ya sabes, hay una cantidad de monedas al centro, cada quien tiene su porción de monedas y conforme van tirando los dados van apostando y van ganando las monedas, y entonces las monedas van viajando de un lado al otro de la mesa según van ganando por los dados. Y de momento Luca Pacioli estaba cansado. Se cansó, ya se estaba haciendo viejo y se quiso ir a su casa y le dijo, Leonardo, ¿qué tal que le paramos?
Aquí llevo el registro de cuántas veces he ganado yo y de cuántas veces has ganado tú. Sin embargo, al centro queda una cantidad de monedas. ¿Cómo hacemos para repartir estas monedas equitativamente según lo que hemos ganado en el tiempo que llevamos jugando? Y Leonardo dijo, acepto el récord. El récord no, acepto el reto. Y empezaron a pensar cómo resolverlo matemáticamente. Y les dio la madrugada y no lo resolvieron. Y no se fue a descansar. Y no se fue a descansar. Y al día siguiente siguieron el reto. ¿Sabes cuánto tiempo se tardaron? 200 años. Y de hecho, ellos no lo resolvieron. 200 años después. Me imagino que si hubieran muerto varias veces, hubieran podido tomar esos 200 años, ¿ves? Pero no fue así porque estamos hablando de principios de mediados del siglo, de la Edad Media, claro. Por supuesto. Pero bueno, llegó Pascal 200 años después porque este reto matemático, las matemáticas hay retos. Históricamente se retan la gente matemáticamente y se van buscando resolverlo. Y hay muchos retos que son interesantísimos en el mundo de las matemáticas que el mismo matemático que lo propone a veces no logra resolverlo y se quedan. Y hay retos que quedan en los escritos por ahí escondidos, entonces el chiste es rescatarlos. Es así como muy enigmático el tema. Y este reto se llama el enigma de Pacioli. O sea, fue tan famoso y duró tanto tiempo y muchos matemáticos intentaron resolverlo. Pascal lo resolvió. Y al momento de resolverlo, desarrolló la ley de la probabilidad. Y de ahí nace la probabilidad. Es un giro tremendo a la ciencia y a las matemáticas. No existía la probabilidad. O no existía la probabilidad desde el punto de vista matemático. No se había definido la probabilidad de forma matemática y lo hizo Pascal. Y ahí nace, y este es el primer principio del riesgo como riesgo analítico, como análisis de riesgo, la determinación probabilística. Entonces hay leyes y fundamentos matemáticos profundos para poderlo definir. Esa es la mitad de la definición del riesgo. Ok, entonces tenemos que, para poder comprender el riesgo, será interesante tener unos buenos conceptos sobre la probabilidad y la manera en la que esto funciona. Sin duda alguna, sin duda. Y deja tú lo que hizo Pascal. Después llegaron Fermat en 1654, que también ayudó a definir este concepto de la probabilidad. En ciencia hay un concepto bien interesante, saliéndonos un poquito así del camino, en donde dicen que el arte es al individuo lo que la ciencia es a la sociedad. ¿Qué significa esto? Si Newton, mi héroe número 1, no hubiera inventado el cálculo diferencial integral, lo hubiera hecho Leibniz. Los dos estaban trabajando lo mismo, pero Newton se adelantó. Igual, si Darwin no hubiera desarrollado la teoría de las especies, lo hubiera hecho Alfred Russell, que estaban los dos trabajando en simultáneo. Sin embargo, la parte artística, si no hubiera nacido Beethoven, no existiría la novena de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, por eso hay este concepto que me gusta mucho de el arte es individual, es al individuo, y la ciencia es colectiva. La ciencia es de la sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo va desarrollando la ciencia para que en algún momento alguien pueda desarrollarlo. Es decir, un científico se basa en toda la historia científica y conocimientos para desarrollar lo nuevo. Entonces, si no es uno, es otro. Y eso es bien interesante. Y así sucedió con la ley de la probabilidad. Fue no nada más Pascal el que trabajó de ellos, también Feynman estuvo trabajando en ello, y entre todos ellos consolidaron esta información que es realmente importante. Y de ahí nace entonces formalmente la teoría de la probabilidad, el cual pues lleva este tema de la incertidumbre, este concepto de la suerte, ¿no? Al jugar los dados, la suerte, a un momento de determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento, que curiosamente, y aquí empezamos con un concepto de riesgo, siempre relacionamos el riesgo con la probabilidad de un daño. Pero el riesgo al mismo tiempo te abre la probabilidad de un no daño, o de un éxito, o de un beneficio. Es decir, es de ambos, no nada más. ¿No? Es correcto, de un complemento. No puedes nada más ver la mitad de la probabilidad, es completa la probabilidad. Me acuerdo un maestro que decía en probabilidad, dice, la probabilidad es engañosa. Él dijo, yo tengo 45 años y a partir de los 40 años, 1 de cada 2 hombres sufren de disfunción eréctil. Y yo soy parte de esa probabilidad y de esa estadística. Naturalmente en la universidad todos nos reímos. Dijo, sí, nada más que estás de un lado o estás del otro. Si no existen los dos lados, no puede haber probabilidad y estadística. Ok, oye, eso se me hace interesantísimo, se me hace muy interesante, pero hablaste ahorita de sociedad y eso nos lleva al segundo enfoque, que es el de las ciencias sociales. Y a diferencia del primero, del que nos hablaste ahorita, las ciencias sociales ven el riesgo como algo de construcción social.
no solamente como un número, sino también como una percepción. Es una elección y está influenciado de alguna forma ese riesgo desde el concepto social por la cultura, la política, la economía, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de la ingeniería o de la actuaría, básicamente son números, pero de la ciencia social es una percepción, es una sensibilidad. Es decir, hay muchos conceptos del riesgo. Quizá más adelante podemos hablar riesgo aceptable, riesgo tolerable, riesgo residual, percepción del riesgo, como estás diciendo. Hay incluso un tema que tiene que ver con Einstein, que es el riesgo relativo. Hay muchas relaciones o muchos conceptos de riesgo que pudieran ser. Ha habido una evolución, Sergio. Desde que se empezó a manejar en el mundo de la seguridad, en el mundo de los desastres, en el mundo de las amenazas, el concepto de riesgo ha ido cambiando y evolucionando. Y a lo mejor es muy fácil entenderlo y explicarlo si vamos viendo el modelo matemático que cada riesgo o cada concepto de riesgo fue presentando. Ya ha habido varios. Quizá el primero que lo hizo o que lo determinó y lo publicó claramente fue White. Gilbert White en 1974 fue la primera vez que él dijo, a ver, yo voy a definir lo que es un desastre. Y es la fórmula conceptual más básica y fundamental de lo que es un desastre. El desastre es el producto de riesgo por la vulnerabilidad. Sí, yo tengo dos conceptos. Por un lado, el riesgo. Aquí White estaba expresando riesgo, lo que hoy entendemos claramente como amenaza o peligro. Pero bueno, esto que es capaz de hacer daño por la capacidad de una sociedad de recibir el daño, que se llama vulnerabilidad. Entonces, si yo entiendo que esto es un producto, que es una multiplicación, me dice mucha información. Primero, que el tamaño de uno y el tamaño de otro, al momento de ser un producto, se incrementa potencialmente, no se suma. Es decir, no es 2 más 2. Bueno, en el caso de 2 más 2 sale igual, usa el ejemplo más básico, pero no es 3 y 3, porque 3 y 3 si lo sumo tengo 6, pero si es el producto tengo 9. Que es 33% superior. Pero también me está diciendo otra cosa. Si cualquiera de estos dos yo lo logro bajar a 0, no me importa de qué tamaño es el otro. Mi producto es 0. Se me hace súper bien explicado. Déjame ver si lo entiendo y para ayudar a que todos lo veamos de una manera más simple, porque tu visión de las matemáticas desafortunadamente no es la del promedio de las personas. El riesgo finalmente es la multiplicación de dos cosas. El peligro, es decir, el factor externo o interno, inclusive tal vez, que te puede afectar, y la vulnerabilidad, que es qué tanto te va a pegar. O sea, tal vez una persona, por ejemplo, que recibió una vacuna, no tendrá la misma vulnerabilidad a una enfermedad que quien sí la recibió. Y entonces, si tú juegas con esos dos factores, disminuyendo uno, disminuyendo otro, disminuyendo ambos, vas a disminuir finalmente el riesgo. Entonces, puedes de alguna forma, utilizando y jugando con esos dos factores, jugando entre comillas, obviamente, puedes lograr disminuir el nivel de riesgo que se experimenta para el evento que estás pensando. Perfectamente, Sergio. Y ese juego se llama gestión del riesgo. Así es como justamente se llama, gestión del riesgo. Cuando yo puedo, voy a decir manipular por alguna manera, pero cuando yo puedo trabajar acciones sociales, acciones conjuntas, gobernanza, sociedad, individuos, etcétera, para poder disminuir, por un lado, la vulnerabilidad, estoy gestionando el riesgo. Todavía, para decirlo más claro, pon en la mente o imagínate un mechero. Tengo una flama de algún gas y esa flama la tengo, ¿qué? 300 grados, 300 grados centígrados. Y acerco mi mano a esa flama. Esa flama, que es capaz de hacer daño, la estoy exponiendo a mi mano, a mi piel, a mi cuerpo humano, que tiene una cierta capacidad de recibir ese daño. Por lo tanto, el resultado de esta acción de acercar mi mano al mechero, a la flama, tiene un daño tamaño X. Pero si la misma flama, el mismo peligro, que piénsalo en el huracán, piénsalo en el sismo, piénsalo en la caldera, en el daño que tú quieras, en lugar de la mano de José Luis, ponemos la mano de Superman, ¿qué pasa? No importa que sean 300, 400, 500 gramos, porque la mano de Superman es invulnerable. Quiere decir que el desastre es igual a riesgo, 300 grados centígrados, por la mano de Superman 0. 300 por 0, 0. No tenemos consecuencia. Ese es el primer principio, que fue el de White. Y la primera vez que se definió matemáticamente, no propiamente el riesgo, pero sí que va encaminado hacia ello. Entonces, esa es la primera base del concepto del desarrollo del concepto de riesgo.
Y me gusta por dónde vamos, porque eso nos empieza a hacer darnos cuenta que para poder disminuir el resultado final del peligro y la vulnerabilidad, tenemos que conocerlos y tratarlos. Y creo que es hacia donde estamos yendo ahora con la gestión integral del riesgo, que es pensar más en la prevención que en la reacción, en buscar disminuir vulnerabilidades para que el evento, el huracán, contra el que no puedes hacer nada porque se va a dar sí o sí, eso es una cuestión natural, pero que tú tengas una menor vulnerabilidad y con eso disminuyas tu riesgo. ¿Cuántas veces se habla de prevención, de acciones preventivas? Esta es la forma de hacerlo, basado en principios fundamentales. El fundamental me refiero al fundamento, al origen, a la etiología de estos daños, de estas consecuencias que tenemos. Y esta es la primera forma de expresarla. Y ha evolucionado mucho el concepto. Después, en el 84 del siglo pasado, Barnes ya definió por primera vez, en un concepto matemático que era el riesgo. Igual lo puso como un producto. El tema de que sea producto de factores o producto de variables es muy interesante porque te va hablando que el uno afecta al otro y afecta al otro y se va multiplicando, va creciendo. Y él puso 3 factores. Decía que el riesgo es igual al producto de exposición por peligro, por vulnerabilidad. Puso ya un tercer valor que es el valor de la exposición. Y la exposición la entendemos como la cantidad o el tamaño o el porcentaje de la población que está expuesta a esa amenaza y también al mismo tiempo la cantidad de veces que está en un periodo de tiempo expuesta a la misma amenaza. Entonces ya no nada más es la capacidad de hacer daño, ya no nada más es la capacidad de recibir el daño, sino también la cantidad de veces que estamos expuestos, la cantidad de personas o de sociedad que estamos expuestos a ello. Deja de explicarlo de manera simple para ver si vamos entendiendo todo. Pensando en el COVID, el peligro es el COVID. La vulnerabilidad es si te pusiste la vacuna o no. Y la exposición es salías 20 veces al día a exponerte en el transporte público versus la persona que salía solamente una vez al día. ¿Son esas 3 variables? Es correcto, y además entonces ya estás entendiendo y explicándolo perfectamente bien. La exposición es uno de las variables más manejables en la gestión del riesgo. Naturalmente, si yo me quedo encerrado en mi casa, si sigo mis normas de sana distancia, si seguí mis normas de sana distancia, de hecho, la pandemia sigue, noticia, claro. ¿no? Spoiler alert, sigue la pandemia. Si yo mantengo estas cuestiones, porque de repente nos encontramos todavía en el supermercado, en el transporte público, etcétera, gente que trae cubrebocas y dices, ay, ¿qué pasó? Pues es gente que tiene una vulnerabilidad mayor y que entonces al momento de cuidarse, porque tiene una exposición, se está disminuyendo o está buscando disminuir la vulnerabilidad. Ese cubrebocas le está disminuyendo entonces la exposición y por lo tanto disminuyendo su riesgo. Es correcto, okay. Exactamente. Y entonces el producto de estos 3 lo podemos disminuir. Cuando yo me quedé encerrado en mi casa, cuando empezó la pandemia, la exposición la bajé a 0. Entonces no importaba que estuviera el virus por todos lados, que estuviera el bicho por todos lados, no importaba. Yo estaba encerrado en mi casa, no importaba que estuviera matando gente. Mientras yo no tuviera contacto con otras personas, mi exposición era 0. Pero si yo tenía ya que salir a comer, que salir a traer comida, que salir, me acuerdo de la primera vez que salí a comprar comida, pues porque se acabó la comida, y entonces había que salir y pues salí como astronauta, ¿no? Buscando justamente disminuir la exposición lo más posible. No me cuesta trabajo imaginarte como astronauta, precisamente protegiéndote ante eso. Fantástico. Luego en 1989 viene un personaje fantástico que ya estamos coqueteando para poder entrevistar, que es Andrew Maxray. Andrew Maxray desarrolló también otro concepto matemático. El libro más importante que tiene Andrew Maxray es un libro que se llama Los desastres no son naturales. Y que todos hablamos y mencionamos esta frase, pero no sabemos ni siquiera quién dice que existe un libro y que es un modelo matemático. Y si yo lo entiendo como un modelo matemático, tanto mejor. Y él dice simplemente que el riesgo es la sumatoria del peligro con la vulnerabilidad. Riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. A diferencia de Barnes, de aquí se expresa como una suma, que es un modelo mucho más simple. ¿Por qué? Porque Andrew Maxray es de los fundadores de la red de estudios sociales para la prevención de desastres en América Latina. Es un enfoque social, es un enfoque de comunicación del riesgo. Y la forma más fácil es subo una manzana, otra manzana, tengo 2 manzanas. Entonces él buscó simplificar el modelo de tal forma que sea muy fácil de transmitir a la población en general en todos los tipos y diferentes niveles de entendimiento y educación que puede tener la sociedad. Introduce entonces esta noción que puede aumentar incluso sin el cambio del peligro. Así, basta con que haya una mayor vulnerabilidad
entonces tenemos un riesgo, una exposición o una consecuencia mayor, que es el riesgo. No, pues se me hace una forma mucho más sencilla y más fácil de transmitir hacia la gente, de forma que, como dices tú, sea un concepto más personal y más apropiado, ¿no? Seas capaz de verlo y tenerlo de una manera más comprensible para buscar, pues, minimizar finalmente el riesgo, ¿no? Claro, y esto de minimizarlo fue después en el 93, en 1993, Gustavo Wilczys-Chaux, que también es otra persona súper importante en el medio, también es, junto con Max Rey, fundador de la red, presentó un nuevo modelo de lo que es riesgo, y aquí incluyó esta parte de todo lo que hacemos en preparación ante una posibilidad de una emergencia, etc. Él dice que el desastre, nuevamente llega a definir lo que es el desastre, es el peligro por la vulnerabilidad, ojo, entre la preparación. Es decir, por un lado tengo peligro por vulnerabilidad, que es el mismo modelo de White, o que se viene arrastrando desde White, pero esto lo subrayo, lo divido entre la preparación. ¿Qué quiere decir? Que a mayor preparación, menor consecuencia. Es decir, yo puedo invertir ya no nada más en la vulnerabilidad. Separa el concepto de vulnerabilidad con una vulnerabilidad física, estructural de la sociedad, lo divide y lo separa sobre la preparación de la sociedad ante el evento. Ya un plan de acción específicamente. Quiere decir que si yo como sociedad sé qué hacer al momento de que se presente el evento, la consecuencia va a ser menor. Y sé qué hacer y sé hacerlo bien. No simplemente me invento ahí un algo que hacer, sino que lo hago congruentemente o conscientemente. Y dejo una idea que va a ser interesante en algún tiempo, y es que la capacitación, el entrenamiento y el conocimiento serán importantes para poder gestionar este riesgo y hacer que realmente podamos disminuirlos. Y solo como referencia, José Luis, quería hacer este comentario. La red, que es desenredando.org, es un gran punto de recursos en español, en castellano, relacionados con desastres, con gestión de riesgos, y vale la pena que si no se han dado una vuelta por la página, lo hagan, porque van a encontrar cosas muy interesantes que seguramente pueden aplicar en su trabajo. Es correcto, tiene muchos descargables, puedes bajar Viviendo en Riesgo, que es un libro de Gustavo, puedes bajar mucha información que es bien interesante. El concepto de riesgo entonces sigue evolucionando, sigue caminando, hay muchos modelos, voy a terminar centrándome en dos, uno que es el de Omar Darío Cardona del 93, en donde lo maneja ya, empieza a manejar un modelo matemático más interesante desde el punto de vista de los números. Él propone que el riesgo es igual a un factor que afecta la amenaza de la vulnerabilidad, es decir, un factor, paréntesis, amenaza por vulnerabilidad y paréntesis. Este factor, que es un carácter probabilístico, ya lo está metiendo y está afectando, proponiendo que este factor probabilístico afecta tanto a la amenaza por la ocurrencia como a la consecuencia por la ocurrencia. Es decir, no cada vez que tú te expones a una persona que tiene gripa, siempre te va a dar gripa, ¿no? También hay un factor de probabilidad que está determinado por otros valores, y aquí hay otro principio matemático muy interesante, que es el teorema de Bayes, este teorema de la probabilidad condicionada, donde dice qué tan probable es que suceda un evento B cuando ya sucedió un evento A bajo las mismas condiciones, que es, por ejemplo, el tema de la gripa. No siempre te va a dar. Ese se usa muchísimo en crecimiento poblacional, en determinación de epidemias. Ahora con la pandemia de COVID, bueno, se hizo súper importante este teorema de Bayes. Entonces, este es otro factor fundamental también para la determinación del riesgo. Si no siempre hay una duplicidad de eventos similares bajo condiciones iguales con producto igual. Es otro de los temas que lo hace complejo, que lo hace muy complejo estudiarlo, porque estamos haciendo un análisis, una suposición y un estudio sobre algo que no ha ocurrido. Entonces a veces parece que es como la bola de cristal, pero para que no sea la bola de cristal y sea así como a ojo de buen cubero, entonces hay modelos y principios científicos bien importantes. Y el último concepto, Sergio, el último concepto de riesgo, me voy a ir con el que es el papá de todos los papás del análisis de riesgo, que es el doctor William Thomas Fine. Y William Fine define también el riesgo como el producto de la consecuencia de la exposición y la probabilidad. Es decir, hay una metodología de análisis de riesgo que malamente, ya hablaremos en algún momento. El método Fine, ¿no? Es correcto. Todo el mundo lo ubica así. Que además el método Fine no existe.
Y mi especialidad es el análisis de riesgo. Esa es mi especialidad. Mis estudios de posgrado más avanzados que tú quieras, que hice en la UNAM, que hice en la Universidad de Cambridge, tienen que ver con análisis de riesgos, y te digo que el método Fine no existe. Hay un método que desarrolló el Dr. Fine, que tiene otro nombre y que se le conoce normalmente como el Dr. Fine. Y justamente él define como el producto de consecuencia, exposición y probabilidad. Y es finalmente el concepto más maduro que podemos ver o entender el día de hoy de riesgo. José Luis, te he visto quitarte y ponerte los lentes y ver cómo te emocionas hablando de esto, porque obviamente es tu materia. O sea, ni siquiera intento interrumpirte porque tu entendimiento está muy cañón. Y creo que esto es el inicio de una serie de episodios en los que hablaremos del riesgo, que es un concepto increíblemente amplio y del cual estoy seguro que tú puedes darnos una buena iluminación. Entonces, gracias por darnos toda esta visión histórica. Yo siempre he pensado que la historia te ayuda a comprender lo que hay detrás de ella, y creo que nos has ayudado mucho a hacer esto. Así que, como vemos, el riesgo es un concepto mucho más profundo que una simple probabilidad. Y que podamos comprender su origen y los diferentes enfoques de diferentes autores lo va a hacer o va a ser clave para poder gestionarlo de una manera efectiva. Y, curiosamente, aunque solo hablo de números, no solo se trata de números. Se trata de cómo la sociedad se organiza, toma decisiones y enfrenta la incertidumbre para protegerse. El primer paso para tener un día seguro es entender y medir los peligros que nos rodean. Pues por favor, no dejen de escucharnos en su canal preferido, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcast, en donde podrán encontrar todos y cada uno de los 8 episodios más un capítulo especial que hasta el día hemos publicado. Y creo que tienes una sorpresa, José Luis. Es correcto. Uno de los objetivos de tener un día seguro es hacer una comunidad de expertos, es hacer un lugar donde todos podamos compartir. Para decir todos, me refiero justamente a todos. Desde agosto, cada lunes en la página de tenundiaseguro.com está el blog, y estamos subiendo artículos de interés relacionados con el podcast o relacionados naturalmente con el mundo de la seguridad. Consúltalos, velos, son completamente gratis, y además está abierto para que todo mundo pueda escribir y compartir sus experiencias, sus textos. Ahí hay una liga en donde pueden ver los lineamientos, pueden contactarnos, pueden mandarlo, pasa por el comité editorial que lo decide si puede ser publicado o no, se hacen las correcciones y se publica. Queremos que todo mundo tenga un lugar donde pueda exponer su trabajo, pueda exponer su experiencia, pueda exponer sus reflexiones, y estamos abiertos. En cualquiera de las redes sociales pueden contactarnos con @tenundiaseguro o a través del correo hola@tenundiaseguro.com. Y de verdad, contáctenos, nos gusta leerlos y podremos generar episodios más a la medida para la problemática que ustedes enfrentan si nos ayudan a ubicarlo. Pues bien, con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. Ha sido un día intenso de trabajo, pero muy interesante. Gracias, doctor. Esperamos que esta información les ayude a ver el riesgo desde una nueva perspectiva. Así que reflexionemos sobre cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a generar un entorno mucho más seguro, y nos escuchamos en el próximo episodio, deseándoles, como siempre, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución: José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Dirección y producción ejecutiva: Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas: Paula Ugalde. Edición: Gina Dávila. Coordinación de invitados: Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.